Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, conformada por los magistrados Juan Pablo Suárez Orozco, quien funge como magistrado sustanciador, la doctora Nubia Esperanza Sabogal Barón y el doctor Luis Roberto Suárez González, se constituye en audiencia pública para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 14 de febrero de 2018 por el Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogotá en el subyúdice, dentro del proceso adelantado por Rosa Elena Rodríguez en contra de Eliana Barragán de Portilla y otros. En este estado de la diligencia se advierte que no han comparecido ni la parte recurrente ni la parte demandada, por lo que el magistrado sustanciador procede a resolver el siguiente auto. Pese a la inasistencia de la parte recurrente, no es procedente la deserción de la alzada interpuesta, puesto que en relación con la declaratoria de desierto y sustentación del recurso de apelación, ante la existencia de dos posiciones enfrentadas, la Corte Constitucional en sentencia T 449 de 2004, compartiendo íntegramente los argumentos expuestos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, acogió entre los dos entendimientos posibles de la norma el que más se ajusta a la carta política, para lo cual recordó que el Tribunal Constitucional y los jueces ordinarios tienen la obligación de interpretar las normas de manera que todos los contenidos incursos en ellas produzcan efectos jurídicos. Dicha finalidad se alcanza mediante la interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, a través de la cual se pretende otorgar un contenido armónico a todas las disposiciones que componen un sistema jurídico integral. Dicha interpretación se deriva del alcance de los principios de conservación del derecho y de favorabilidad. Bajo esta perspectiva, si una norma admite diversas interpretaciones, es deber del intérprete preferir aquella que más garantice el ejercicio efectivo de los derechos, en aras de preservar al máximo las disposiciones emanadas del legislador. Ahora bien, en tratándose de normas procesales y de orden público, dicha interpretación debe privilegiar el acceso a la administración de justicia y los presupuestos que orientan el debido proceso, pero en caso contrario, es decir, cuando la interpretación dada por el juzgador, el juez ordinario, se aparta de los citados principios y derechos constitucionales, tal decisión se introduce en el terreno de la irrazonabilidad, tornando procedente el amparo tutelar. Refuerza lo anterior lo sostenido por la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU 1185 de 2001, en donde esa corporación consideró que los jueces ordinarios, en su labor de interpretar estas, están obligados a sujetarse a los valores, principios y derechos constitucionales. Dentro del marco jurisprudencial descrito en precedencia, emerge con total claridad que los jueces ordinarios, al interpretar el orden procesal, se encuentran sujetos a los principios, valores y derechos constitucionales, tal y como lo impone el artículo 11 del Código General del Proceso. En ese orden de exposición comporta destacar que los incisos 3 y 4 del numeral 3º del artículo 322 de la Codificación Adjetiva Civil preceptúan que, abre comillas, para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad en la providencia apelada. El juez de segunda instancia declarará desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado. Y en el caso en concreto, se advierte que en primera instancia el recurrente expuso los reparos contra la sentencia de primer grado y de esa forma también sustentó el recurso, por lo que no hay lugar a declarar desierta la apelación. Esta decisión queda notificada en estrados. Seguidamente se procede a dictar la sentencia correspondiente, previa a las siguientes consideraciones y reflexiones. El acuo accedió a las pretensiones, negó las pretensiones de la demanda tras considerar que no se cumplían los requisitos de la vivienda de interés social, particularmente el valor y la destinación del predio. Inconforme con tal determinación, a través de la interposición del recurso de apelación, el extremo impulsor la impugnó, considerando que se tuvo por no demostrado estándolo la calidad de vivienda de interés social del predio reclamado en pertenencia, en particular lo concerniente a su destinación y avalúo.
Igualmente, puntualizó que de la correcta apreciación de los distintos testimonios puede corroborarse la satisfacción del tiempo posesorio de la demandante para su capir. Para cerrar, indicó que si no llegare a tenerse por demostrado que en el subyúdice la heredad requerida cumple con la condición de vivienda de interés social, debe aplicarse la Ley 791 de 2002 y por tanto debe repararse en que los 10 años de posesión aparecen ratificados en el as probatorio recaudado al interior del plenario. A efectos de resolver la alzada propuesta, es pertinente precisar que esta sala se ocupará en el análisis exclusivo de los motivos de desencuentro manifestados por la parte pugnadora, acatando los lineamientos del inciso primero del Canon 320 del Código General del Proceso. Clarificado lo anterior, comporta destacar que en los términos del artículo 2518 del Estatuto Civil, mediante la prescripción adquisitiva puede ganarse el dominio de los bienes corporales, muebles o inmuebles y de los demás derechos reales si las cosas sobre las cuales recaen los mismos han sido poseídas en la forma y durante el tiempo requerido por el legislador. En tratándose de la usucapión de inmuebles catalogados como de vivienda de interés social, al promotor le asiste la responsabilidad de demostrar los siguientes postulados para la procedencia de sus súplicas. Primero, que el bien se encuentre en el comercio humano. Segundo, que su destinación sea la de dar solución de vivienda al usucapiente. Tercero, que ha ejercido la posesión quieta, pacífica, ininterrumpida y sin clandestinidad durante el lapso previsto en el artículo 51 de la Ley Novena de 1989, es decir, por 3 o 5 años, lo que estriba del tipo de prescripción adquisitiva invocada, pues el primer plazo corresponde a la ordinaria y el segundo a la extraordinaria. En todo caso, el aludido periodo debe transcurrir desde cuando inicia, empero nunca con anterioridad al 1 de enero de 1990, de acuerdo con lo previsto, la previsión contenida en esa misma norma. De cara al primer tópico en materia del debate, esto es la demostración de la calidad de vivienda de interés social del inmueble ambicionado, particularmente en lo concerniente a su destinación, la Corte Suprema de Justicia ha sido enfática en sostener que, abre comillas, la ley se ocupó de establecer unas exigencias mínimas para catalogar una vivienda como de interés social, que por supuesto parten primeramente de la destinación del inmueble, de allí que advierta que debe tratarse de soluciones de vivienda, para adicionalmente vincular a este requisito un factor común consistente en el precio de adquisición o adjudicación que a ellas corresponda o haya correspondido en la fecha de su adquisición, expresado en salarios mínimos legales, según la graduación que el mismo precepto contenía, dependiendo del número de habitantes del lugar de ubicación del predio. Se cierran comillas. Sentencia de la Sala de Casación Civil de 12 de abril de 2004, expediente 7077. A tono con lo antes señalado, la discusión planteada por la impugnante en torno a la destinación del predio a su capir no puede salir airosa, dado que en la inspección judicial practicada al interior del proceso se dejó constancia de que una porción del primer piso del predio reclamado está utilizándose para taller, donde se encontraron ubicadas unas máquinas de torno, hallazgo corroborado por la propia demandante en el interrogatorio de parte rendido en las diligencias, ver folios 268 y 269 del cuaderno 1. Aunado a ello, la demandante en la misma declaración de parte también confesó que su hijo le paga 150,000 pesos de arriendo desde noviembre de 2014 por una porción del bien, circunstancias que, apreciadas en forma conjunta, permiten colegir que la usanza dada a dicho predio desnaturaliza el concepto de vivienda de interés social expresada en la alzada formulada. Sobre esta especial situación, comporta apuntar que si bien la doctrina jurisprudencial patria ha sostenido que la explotación pecuniaria de alguna dependencia de una residencia denominada como de interés social no se opone al espíritu de la Ley Novena de 1989, modificada por la Ley 388 de 1997, también lo es que el hecho de ocupar una fracción del terreno con un taller y destinar a otro su arrendamiento desvirtúa que el aludido bien pueda tenérsele como vivienda de interés social, pues como puede notarse, su explotación comercial y arrendaticia va más allá de la simple procuración económica. La anterior ultimación sería suficiente para envilecer la condición de vivienda de interés social. Sin embargo, con el propósito de dar contestación integral a todos los cuestionamientos del impugnante, nos sobra notar lo insistente que ha sido la doctrina jurisprudencial en aducir que el avalúo idóneo para determinar si el inmueble a usucapir se encuentra catalogado como vivienda de interés social no es
el estimado para la fecha de presentación de la demanda, sino el de la anualidad correspondiente a su fecha de adquisición. Parágrafo segundo, artículo 91 de la Ley 388 de 1997, criterio decantado por la Sala de Casación Civil, entre otras sentencias, en la SC 11641-2014 del 1 de septiembre del 2014. Si esto es así, como en efecto lo es, la reseña temporal por la cual se indaga aparece inadvertida y también huérfana de prueba en el legajo, en razón de que el trabajo rendido por el experto solo conceptuó sobre el costo comercial del inmueble para el momento de la presentación de la demanda, folios 344 a 360 del cuaderno 1, aspecto no susceptible de tenerse por acreditado con el avalúo catastral militante en el legajo, como lo propone la censura, habida cuenta que éste resulta inconducente para tal designio. En esta línea conceptual, esta corporación en reiteradas ocasiones ha sostenido que en los procesos de pertenencia el certificado catastral no constituye una prueba idónea para establecer el valor comercial de una vivienda de interés social, indispensable allegar la prueba del valor de la vivienda para la fecha en que fue adquirida o adjudicada, la que puede consistir en el avalúo que practique el Instituto Agustín Codazzi o la entidad que cumple sus funciones. Inciso segundo, artículo 44 de la Ley Novena del 82, autoridades que por mandato del artículo 27 del decreto 1420 de 1998 deben tener en cuenta la totalidad del inmueble, incluyendo tanto el terreno como la construcción, sobre la base de que el valor del inmueble, que debe ser el comercial, corresponde al precio más probable por el cual se transaría en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían libremente con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien. Artículo segundo de la norma mencionada, atendiendo además parámetros como la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la realización del avalúo, la destinación económica del inmueble, la diversidad de construcciones, los aspectos físicos tales como el área, ubicación, topografía y forma del bien y la estratificación socioeconómica, el área de construcciones existencias autorizadas legalmente, el estado de conservación física, la funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido, entre otros criterios. Artículo 21 y 22 dividen. Entre otras sentencias de este tribunal en sala civil, sentencia del 22 de octubre de 2014, expediente 027-2010-00665. De otro lado, pese a que el término requerido para la prescripción adquisitiva de vivienda de interés social se rige por normas especiales, lo que impide aplicar disposiciones relativas a la usucapión de los bienes inmuebles en general, la sala abordará los restantes reparos formulados como el atinente a la aplicación de la reducción del tiempo para alcanzar la declaratoria de prescripción por vía extraordinaria contemplada en la Ley 791 de 2002, esto es 10 años, embate sobre el que incumbe recordar que cuando el término prescriptivo inicia bajo el rigor de una disposición legal y culmine bajo el imperio de otra, el precepto 41 de la Ley 153 de 1888 indica que, abre comillas, podrá ser regida por la primera o la segunda a voluntad del prescribiente, pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir, cierran comillas. Con sustento en lo antes reseñado, desde ya se avista la inviabilidad de la utilización del plazo prescrito contenido en la norma citada al caso de Marras, debido a que el beneficio de aplicar una regulación ulterior a la prescripción iniciada bajo el amparo de otra debe ser a elección del prescribiente, preferencia que, según lo manifestado en el petitum genitor, no se observa realizada por la actora. Por el contrario, con apoyatura en la literalidad de las pretensiones y los hechos adosados en el informativo, se tiene que ésta optó por el plazo de 20 años y no 10, como infortunadamente lo comprendió el funcionario de instancia preliminar, y novedosamente viene insistiéndose en sede de apelación por la parte quejosa. Con todo, si en gracia de discusión se aceptare que la impulsora hubiera preferido el tiempo de los 10 años, el conteo de este interregno habría que iniciarse a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, circunstancia que al asunto de Marras poca favorabilidad trae al invocante, debido a que el gobierno de la ley 791 de 2002 ocurrió el 27 de diciembre de dicha anualidad,
lo cual significa que el lapso ocurrido desde la mentada data hasta la fecha de presentación de la demanda, 16 de noviembre de 2004, folio 66, cuaderno 1, solo alcanza a cobijar 2 años del tiempo exigido para conquistar la declaratoria de prescripción adquisitiva de dominio. Superado el anterior escollo, corresponde examinar las aspiraciones del extremo recurrente, atendiendo el lapso prescriptivo contenido en el canon 2532 de la Ley Sustantiva Civil antes de ser reformado por el artículo 6 de la Ley 791 de 2002, siendo esto de 20 años. Para tal efecto, al escrutar el nivel iniciático, la promotora aseguró que lleva poseyendo la heredad desde el año 1981, folio 61 del cuaderno 1, hecho cuarto de la demanda, data también reiterada en la declaración de parte rendida al interior de esta lite. A tales manifestaciones agregó que textualmente ella ingresó como dueña del lote y su suegra se lo había dado para que viviera allá. Igualmente sostuvo que en ese tiempo vivía con el papá de sus descendientes y hace como 20 o 22 años se fue dejándola sola con sus hijos, momento desde el cual ha sido quien ha respondido por todos los servicios y ha efectuado las construcciones levantadas en el inmueble. Folio 269, cuaderno principal. Frente al tema, la testigo Gilma Bejarano de González adujo que conoció a Rosalena desde hace 32 años, que la actora llegó al barrio luego que ella, quien lleva 43 años de vivir allí. Tras indagarse sobre el mismo tópico, el deponente Mario Hernán Chingate Penagos relató que, abre comillas, llegó al barrio en el año de 1984, siempre ha conocido a doña Elena como dueña de esto. Cuando yo llegué estaba haciéndolo de atrás. Esto me imagino que lo estaba construyendo desde hace 2 años, porque yo había ido antes y esto no estaba. Siempre he visto viviendo aquí a doña Rosa. Cierra comillas. Con apoyatura en las referencias probativas antes relacionadas, el tribunal colige que el albor del ejercicio posesorio alegado por la actora no aparece determinado con nitidez, toda vez que sus dichos no encuentran cimiento persuasivo en estos medios suasorios con la entidad para atraer certeza sobre el mentado aspecto. Fíjese que la señora Gilma Bejarano de González hizo alusión a la época en que ella llegó a la localidad, así como a la fecha en que conoció a la demandante, mas no hizo comentario alguno sobre el día del inicio posesorio de esta, situación que tampoco puede derivarse de la integralidad de su relato. Ahora, acudiendo a los dichos de Mario Hernán Chingate Penagos, el señorío de la actora solo podría certificarse a partir del año de 1984, data que aseveró haber llegado a la vecindad donde se ubica el lote demandado. Esta multiplicidad de calendas trae incertidumbre sobre el momento en que realmente comenzó el comportamiento posesorio del activante, pues ciertamente el material demostrativo recaudado en poco contribuye a dilucidar este hecho, máxime cuando no obra en el legajo prueba de la realización de actos contundentes de posesión exclusiva, quieta, pacífica e ininterrumpida en cabeza de la interesada y que aduce estar desarrollando desde el año 1981. Empero, esta falabilidad se torna más oscura cuando la propia Rosalena Rodríguez Méndez dice que su ingreso al inmueble se dio junto al padre de sus hijos en el año de 1981 y que éste se apartó de su hogar alrededor de 20 a 22 años, es decir, entre los años 1993 y 1995, si se parte de que la declaración de parte fue recepcionada en el año 2015. Tal acaecimiento lleva a ultimar que si la gestora del juicio arribó al predio en 1981 junto a su compañero sentimental y desde esa anualidad aseguró comportarse como dueña, se echa de menos prueba irrebatible de que en el intervalo de convivencia con su consorte haya actuado como poseedora exclusiva. Así las cosas, en el escenario más favorable para la impulsora, al partir del año 1993 como la anualidad en que Rosalena Rodríguez emprendió su conducta como poseedora exclusiva, ante la ruptura afectiva sufrida por la partida de su excompañero, el tiempo transcurrido hasta la fecha de presentación de la demanda, a lo sumo alcanzaría a cubrir 11 años, el cual es insuficiente para asentir en la prescripción adquisitiva de dominio de tipo extraordinario de precada. A este punto, pertinente es destacar la imposibilidad de poder contabilizar el tiempo agotado
entre 1984 a 1993, como quiera que en este interregno se alcanza a visorar una coposesión ejercida con su compañero sentimental, la cual no es útil para la usucapión exigida, si en mente se tiene que esta condición debe ser exclusiva y desconocedora de cualquier dominio para poder ser abrigada con éxito. Frente a la posición conjunta, la jurisprudencia vernácula ha señalado que, abre comillas, en la coposesión varias personas dominan la misma cosa, en consecuencia el señorío no es ilimitado ni independiente, porque el otro coposeedor lo comparte y lo ejerce en forma conjunta e indivisa. Se posee una cosa entera. Todos disfrutan y utilizan con animus domini el derecho al mismo bien concurrente. El coposeedor entonces ejerce la posesión para la comunidad y por ende para admitir la mutación de esta por la de poseedor exclusivo, se requiere que aquel ejerza los actos de señorío en forma personal, autónoma e independiente, desconociendo a los demás. Se cierran comillas, tomado de la sentencia de la Sala de Casación Civil de 11 de febrero de 2009, expediente 00038. Ratificada en sentencia SC 11-444 de 2016. Aplicando estas nociones al caso en concreto, reluce sin dificultad que la querellante no cumple con el requisito de los 20 años de posesión pública, pacífica e ininterrumpida necesaria para adquirir el dominio del bien por prescripción extraordinaria, toda vez que no acreditó que la conducta de señorío hubiera sido exclusiva, o cuanto menos en rebeldía a la ejercida por su pareja, siendo incontestable que la carga de la prueba recae únicamente sobre las partes, quienes, de conformidad con lo preceptuado en el canon 167 del Código General del Proceso, les compete probar el supuesto de hecho de las normas que consagra el efecto jurídico que persiguen. De todo cuanto viene de decirse, se concluye en armonía con la jurisprudencia vernácula que es, abre comillas, toda incertidumbre o vacilación en los medios de convicción para demostrar la usucapión peticionada torna despreciable su declaración. Por tal razón, esta corporación ha postulado que para adquirir por prescripción es suficiente la posesión exclusiva y no interrumpida por el lapso exigido, sin efectivo reconocimiento de derecho ajeno y sin violencia o clandestinidad, posesión que debe ser demostrada sin ejercitación de ninguna especie, y por ello desde este punto de vista la exclusividad que a toda posesión caracteriza sube de punto. Así debe comportar sin ningún género de duda signos evidentes de tal trascendencia que no quede resquicio alguno por donde pueda colarse la ambigüedad o la equivocidad. La Ley de Casación Civil, sentencia de 2 de mayo de 1999, que reiterada en sentencia de 29 de octubre de 2001 en expediente 5800 y reiterada a su vez en la sentencia SC 19-903 de 2017. Corolario de lo discurrido, al no ser dable catalogar el inmueble requerido como bien de interés social y no haberse logrado la aprobancia del término establecido por la ley para el efecto, no queda otro camino que el de confirmar la decisión opugnada. Pese a la frustración del recurso, no se encontrará en costas a la recurrente por no aparecer causadas. Regla primera y octava del artículo 365 del Código General del Proceso. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Distrito Capital, en sala civil de decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar la sentencia proferida el 14 de febrero de 2018 en el subyúdice por el Juzgado 50 Civil de Circuito de Bogotá, Distrito Capital, conforme a lo esgrimido en el cuerpo motivo de esta providencia. Segundo, sin condena en costas en esta instancia. Tercero, devolver en oportunidad el expediente al despacho de origen. Esta decisión queda notificada en estrados. Agotado el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y se levantará el acta correspondiente que deberá ser suscrita por quienes han intervenido.